sobre nuestro proyecto, el cual trata sobre hacer un pequeño huerto escolar. Y entrevistaremos al señor Hernando Velo, el cual nos dará unas pequeñas recomendaciones para cuidar nuestro huerto. Bueno, lo que nosotros venimos le vamos a hacer unas preguntas y usted nos va a contestar desde su perspectiva de donde trabaja y pues cada uno le va a hacer. Vamos a ver qué preguntas son y te las voy respondiendo una por una, específicamente a nivel estado puede ser, ¿Sí? a nivel nacional o a nivel internacional, dependiendo en qué sentido Nosotros van. nos basamos en los cultivos de chile. Nosotros tenemos cultivo de chile serrano y de chile habanero. Las preguntas son en general, entonces puedes responder ya sea de chile habanero o de chile serrano. Bueno, la dirección es de cultivos perennes. El chile serrano es un cultivo anual. La dirección de cultivos anuales es acá en mi vecino. ¿Cuáles son cultivos anuales? Por ejemplo, las hortalizas que cumplen su ciclo productivo en un año. Hay cultivos como la papaya que lo cumplen en 2, ¿no? Bianuales, o la piña. Y los perennes como el mango, la caña de azúcar, la sábila, el limón, todos los cítricos en general, el coco, que su ciclo de producción es mayor a 2 años. Entonces aquí la información, la que tenemos es sobre frutales y cítricos, no tanto de chile, pero bueno, dependiendo de lo que nos preguntes podemos dar una respuesta. ¿Okay? ¿Y? Y nosotros somos de la Escuela Instituto Campechano. Queríamos hablar con usted acerca de los cultivos de chile y le tenemos algunas preguntas. Ok. ¿Las puede responder? Sí, por favor. Ok. La primera pregunta es, ¿cada cuánto es recomendable regar una de esas plantas, ya sea de chile serrano o de chile habanero? Mira, la demanda del agua que tienen las plantas van en base a un estudio consultivo. De hecho, el desarrollo de la planta, desde que tú siembras una semilla hasta que cosechas, la demanda es diferenciada, ¿no? Porque necesita diferente cantidad de agua para que se desarrolle el embrión, se desarrolle la plántula, se desarrolle el follaje, la raíz, y pueda entrar en la etapa de floración y fructificación. Es diferenciada, no tiene, ahora sí que tú digas, me va a consumir en forma constante, no, va en forma creciente, y luego ya una vez que entra en la etapa de senescencia, ya de madurez la planta, va en forma decreciente. Sí, nosotros plantamos chile serrano, al igual que otro grupo. A un grupo le creció muchísimo más rápido que a nosotros. Okay. Y el de nosotros todavía está floreciendo. Tienen un tiempo de 6 semanas. 6 semanas aproximadamente. Si ellos permitieron, o sea, si ustedes regaron de más, puede ser que esa planta le haya perjudicado el desarrollo radicular y por lo mismo no tengas una planta con mucho follaje. ¿Sí? Sí, o sea, si le das de más agua a la planta, el agua que no necesita, la envicias. No hace el desarrollo de follaje, por lo mismo no te florea y no te fructifica. Mientras la planta se mantenga sin desarrollar su proceso normal, su proceso metabólico, que tú le estés dando agua, a veces pudres o a veces haces que no absorba los nutrientes, las raíces respiran. Ok. ¿Sí? Las raíces respiran, necesitas hacerle pues los medios, ¿sí? Los medios propios. O sea, si una raíz respira, necesitas que
que haya aire en el suelo y que haya agua. Está bien. Si tú la saturas, haces que no desarrolle la raíz. Y acerca del tipo de tierra, ¿cuál es más recomendable usar? Pues debe de ser un franco limoso, que son los suelos en donde se desarrolla en forma casi endémica el chile serrano. Y para el caso de la zona de Veracruz Norte y sur de Tamaulipas, ¿Sí? es esa zona, la parte de la Huasteca, ahí se desarrolla bien el chile serrano. Ok. Y lo hemos llevado a otros lugares, igual como se han llevado el habanero de aquí a Chiapas, a Sinaloa. Ya ves que el habanero se desarrolla bien en suelo lubisol y en suelo de rencina, los suelos negros que tienen un poco de materia orgánica con un poco de arcilla. Y para que den las características estas de picoso, pues de preferencia que tenga el origen calcáreo, o sea, que tenga por ahí piedra, ¿no? Le da esta característica de picoso y de olor, porque no nada más se desarrolla lo picante, sino también los olores que son característicos del habanero aquí en esta región. Hay en otras regiones que se hace muy suculento y no da el olor, no da el picoso. Ok, y sobre los pesticidas, ¿qué nos podría decir? ¿Cuál es más recomendable usar? Si pudieras manejar repelentes de neem, de hoja de neem, de hoja de repelentes como son la ruda, extractos de canela, que la pudieras llevar para el efecto de lo que ustedes tienen que estar manejando. Sí. Es mejor manejar extractos de hojas de té de canela, de té de neem, de té del mismo chile, Ok. para que lo puedan tener como repelente. Y hay algunos, como en el caso del neem, que no nada más tienen capacidad repelente, sino también insecticida. Oh, está muy bien. Y como última pregunta. Extractos de cebolla también, extractos de ajo. Ok, sería... ¿Sí? Dígame. Sí. Como última pregunta, ¿qué me dices? Como última pregunta, ¿alguna recomendación que nos quiera dar en general acerca de los cultivos de chile? Pues para los cultivos lo mejor es que hay que estudiar. O sea, hay que estudiar el uso consultivo del chile habanero, porque por lo que me estás diciendo, si a otros compañeros les resultó mejor, es porque hay que considerar que hay evapotranspiración, o sea que la planta toma agua y la saca para su desarrollo metabólico, que los nutrientes y el riego se les deben de dar en forma, así como nosotros comemos. ¿Sí? Ya ves que ahora dicen, no, es que el perro debe de comer un día, o pues a ver si nosotros pudiéramos comer una sola vez al día, ¿no? O sea, Okay. Los perros, igual que las plantas, deben de comer en forma que asimilen en forma, pues, lo más efectiva los alimentos y el agua. Si tú le das a un perrito nada más una sola vez agua en el día, pues es obvio que te va a presentar sed. Si tú le das a la planta una vez en el día agua, pues va a tener problemas de saturación del suelo y de problemas del flujo que debe de haber de aire y agua. ¿Sí? Sí. O sea, nosotros le decimos ahora que se da por pulsos. O sea, le das el agua y el nutriente que tú vas, en base a una demanda, tú vas calculando que se le debe dar en el transcurso del día, ¿sí? O a través de goteros, ¿sí? De goteros tú le vas añadiendo la cantidad de agua y la cantidad de nutrientes, como si fuera un bebé, como si fuera le decimos una guardería, ¿no? Sí. Así se le debe dar agua y nutrientes en el transcurso del día a la planta para que se haga un desarrollo eficiente y tengas un mejor resultado.
Ok, sería todo. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nuestro maestro de Mike, de derecho, no tiene nada que ver con eso, pero nos preguntó, bueno, nos dijo que para que nosotros podamos darle una sombra a nuestra planta, necesitamos un tipo de malla sombra. Eso depende del tamaño, creo, de la planta, pero nos dijo que no cualquier malla sombra le podemos poner, porque ya que requiere un tanto de luz del Sí. sol y de no sé qué cosa. Entonces, Sí, ¿qué se refiere a eso? las mallasombras tienen porcentajes de sombra. Por ejemplo, tú puedes comprar una mallasombra al 50%, quiere decir que permite el paso del 50% de esos rayos. Pero si tú haces plántula de chile habanero y le dejas esa mallasombra, la planta lo que va a hacer es crecer buscando luz, porque no es lo suficiente lo que le está pasando. Entonces se hacen plantas delgadas y largas, estiradas. ¿Qué tipos de plagas son las más comunes En chile habanero, en chile habanero? en la mosca blanca. A ver, Charo, trabajaste con hortalizas en esa parte de fitosanidad. Ahorita voy a checar puntualmente en el paquete tecnológico cuáles son las más comunes. Pero yo creo que una de las más comunes es la mosquita blanca, ¿no? Con la que más problemas hay es con la mosca blanca principalmente. Son las que ¿Qué te tan manchan. grandes son esas? No, no son muy pequeñitas. Sí. No, sí se ven volar. Se ven volar, pero Pero con la luz, ¿no? generalmente mueves una planta y si ves mosquitas así volando,